Jugadores, jugadoras, entrenadores, amantes del fútbol, bienvenidos a este programa número 37 de Fútbol para Crecer. En este jueves 22 de octubre 2020, donde hablaremos de la del encuentro que jugarán mañana, viernes 23, abriendo la sexta jornada, la sexta fecha en la Premier League, entre el Aston Villa y el Leeds del señor Bielsa. El Aston Villa del señor Dean Smith, un ex defensa central que tiene muy buena lectura del juego de los equipos a los cuales se enfrenta, donde lo más importante es el equipo, y hay otra cosa que es muy importante, y es la contratación que hicieron en el arco del señor Emiliano Martínez. Este arquero argentino, salido de las inferiores de Independiente, que no hizo primera acá, que lo tenía el Arsenal, que en el Arsenal Mikel Arteta le dijo: mi primer arquero no sos vos, y él pedía titularidad. El Aston Villa lo recogió, lo recibió, le dio la titularidad, y no es casualidad que hoy el Aston Villa sea el equipo con menos goles en contra en 5 fechas disputadas. Si bien jugó 4 de esas 5, tiene solamente 2 goles en contra. Para un equipo de la Premier en 4 fechas tener solamente 2 goles en contra y estar a un punto del puntero con 5 partidos, que es el Everton, realmente es mucho más que meritorio, y habla a las claras del excelente sistema defensivo que tiene este Aston Villa. Una defensa muy bien organizada, un equipo muy bien organizado. No hay figuras rutilantes, pero, a ver, yo siempre digo, los equipos se arman de atrás para adelante. Hay un arquero de gran jerarquía que está pasando por un muy buen momento, como es Emiliano Martínez, el argentino, salido de las inferiores de Independiente, entrenado por Pepe Santoro. Y bueno, en el Arsenal no tenía, o no le iban a dar la continuidad, la titularidad que él estaba buscando y que pedía a partir de excelentes actuaciones. No olvidemos que en menos de 30 días al Arsenal le hizo ganar 2 trofeos, importantes por cierto. Y la gran figura de esas finales fue Emiliano Martínez. No es casualidad que el equipo solamente tenga 2 goles. Hemos visto todos los partidos del Aston Villa en esta recién iniciada Premier League, y realmente nada, con resultados 0-0, él fue figura determinante, y atajando penales, evitando goles que con otros arqueros sabemos que hubieran sido goles efectivamente, y él los evitó, con lo cual nada, la mejor contratación es Emiliano Martínez. El sistema defensivo es muy sólido, 2 goles, como dijimos, no le hicieron prácticamente ninguno en 4 fechas, así que excelente el planteo defensivo que tiene este equipo, jugando habitualmente sus partidos con un 1-4-2-3-1.
Del otro lado, viniendo a la casa del Aston Villa, el equipo del señor Bielsa, equipo recién ascendido, que tuvo encuentros vibrantes, pero que recibió muchos goles. 9 goles en 5 partidos disputados. Es mucho. Tendrá que rever, a pesar que tiene un arquero terrible. A ver, me encanta el arquero del Leeds. Hay muy buenos jugadores. Aylin, Koch, hay muy buenos jugadores. Los alemanes. A ver, el equipo está bárbaro. Ahora, ¿qué le falta? Solidez defensiva a nuestro entender. ¿La va a lograr? Sí, lógicamente. No se puede juzgar con 5 fechas disputadas el resultado de un equipo. Está haciendo sus primeros pasos en la Premier después de 15 años. No es fácil. Le tocó jugar contra rivales encumbrados, de renombre, de jerarquía, con jugadores de primer nivel. Y bueno, acá todos los rivales son difíciles. Cada partido es una final a diente apretado. ¿Qué pasará? No lo sabemos. Entendemos que no será fácil para el Leeds romper el sistema, la organización defensiva que tiene el Aston Villa. No es fácil, no es sencillo. Y bueno, después esto es fútbol, lógicamente. Si me preguntan a mí, yo creo que hoy, como están dadas las cosas, es un empate o un triunfo del Aston Villa. Precisamente porque defensivamente el Leeds es donde le está faltando terminar de ensamblar en esta velocidad, que lo va a ir logrando con el transcurrir de los partidos, ensamblar la zona defensiva. Una vez que logre eso, bueno, ya ahí, y el equipo no quede tan estirado. Esa es otra cosa que vemos del Leeds, que queda largo el equipo. Cuando ataca, queda largo, y cuando defiende, queda largo. Entonces se hace difícil, a pesar del gran despliegue físico y demás que tiene. Pero bueno, le han convertido 9 goles. Son muchos goles. Y ha hecho 9 goles. Con lo cual, resultado abierto. Ya dimos nuestras sensaciones. Hay lesionados. Cooper del lado de Leeds está lesionado. Es una baja importante, consideramos. Pero bueno, nada. Esto es la Premier. Acá cada plantel tiene no menos de 22, 23 jugadores de primer nivel. Y esperamos ver un excelente partido. Hermoso para ver, como la mayoría de los partidos de Premier. Que bueno, al día de hoy, en esta Premier 2020-2021, no hay encuentros con 0. Esperemos que este no sea el primero. Nos vemos. Mucho para ver, mucho para disfrutar. Habrá que ver las acciones a balón parado de este encuentro, donde los dos manejan muchas variantes. Espero lo podamos disfrutar. El lunes lo contaremos, lo estaremos analizando, lo estaremos hablando. Y nada más por hoy, el tiempo es tirano. Nos vemos el próximo lunes en Fútbol para Crecer. Hasta pronto.